Chicos, ¿cómo están? Yo soy la profesora Betsy Wong, ahí como todos triste porque nuestra selección no ha clasificado pues al mundial como esperábamos, pero son situaciones que ocurren y que tenemos que saber superar. Eh, ¿Sabes qué se siente como cuando uno no ingresa a la universidad, uno se esfuerza tanto y así son los golpes fortísimos? Pero hay que saber pararse ante situaciones adversas. Yo sé que duele, pero es una selección que nos ha traído grandes alegrías. Así que con fe, vamos para adelante como el elefante. ¿De acuerdo? Esa es la enseñanza que podemos sacar el día de hoy. Y sacar fuerzas para seguir realizando nuestras actividades con normalidad. Verán que hemos cambiado el fondo de pantalla porque el grupo Pitágoras celebra y queremos compartirlo con ustedes durante este mes de junio, su 38º aniversario, siendo líderes de opinión, siendo líderes como corporación, formando alumnos para su ingreso a las universidades principales del país. Así que su operadora académica seguro ya le va a estar informando acerca de un sinfín de actividades que se van a realizar con el fin de celebrar dicho aniversario. Ok, muchachos, tengan a bien participar de la clase. Hoy día nos toca el avance número 14, que esto concierne al capítulo del verbo. Vamos a seguir con la clasificación y hoy nos toca la clasificación sintáctica del verbo. Recordarás que la semana pasada vimos la clasificación morfológica. ¿De acuerdo? Comenzamos entonces, chicos, sin más preámbulos, así que participen de la clase activamente, se los voy a agradecer. Muy buenas noches a todos. Empezamos. Este es el espacio destinado al curso de lenguaje. Yo soy la profesora Betsy Wong. Me encuentro aquí transmitiendo en vivo desde la plataforma de Microsoft Teams para nuestra querida Academia Pitágoras, en su mes de aniversario, 38 años. El tema que nos reúne corresponde al ámbito general de categorías gramaticales o clases formales de palabras. Específicamente, hoy vamos a tratar el tema de clasificación sintáctica del verbo. Esto tiene que ver con la parte funcional, tiene que ver con el sujeto, con el predicado y con ciertos complementos del predicado, porque tú sabes que el verbo es el eje de ese bloque llamado frase verbal que actúa como predicado dentro de las oraciones bimembres. Vamos a observar las principales clases de verbos dentro del ámbito sintáctico. Y comenzamos. Tenemos un grupo de verbos que se hacen llamar impersonales. Estos no tienen sujeto léxico o tácito. O sea, los verbos impersonales no tienen sujeto. Y si no tienen sujeto, chicos, no hay predicado. Y el primer tipo de verbo impersonal son los verbos que refieren tiempo o estado temporal. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el día de ayer hizo mucho frío por la noche. Este es un verbo impersonal. Y tú dirás, ¿por qué, Miss? Porque nadie hace el frío, pues chicos. Es un hecho temporal. Entonces no hay sujeto. Y si no hay sujeto, no hay predicado. Quiere decir que todo esto, como no tiene sujeto y predicado, se va a llamar oración unimembre para empezar. Y por el tipo de verbo que maneja, es una oración impersonal. Eso vamos aprendiendo por lo pronto. Sin embargo, hay otras ideas que acompañan al verbo. Por ejemplo, si yo digo el día de ayer hizo. Esto es una circunstancia de tiempo que ya vamos a aprender próximamente. ¿Qué fue lo que hizo? Mucho frío. Lo hizo. Hoy les voy a enseñar a identificar el objeto directo. Esto fue lo hecho. Mucho frío. Ahora, por la noche lo hizo. Esta es una circunstancia de tiempo.
¿De acuerdo? Así se analiza este enunciado. Me estoy adelantando porque tú todavía no sabes predicado ni complementos verbales, pero estamos metidos en este asunto. Más adelante nosotros lo vamos a ver. El verbo es, en esta oración, no siempre, dice, es demasiado tarde. Pues nadie es tarde ni nadie es temprano. El verbo se está refiriendo a un hecho temporal. Por eso que es impersonal. No tiene sujeto, no tiene predicado. Luis es la persona con la que estoy hablando y a eso se le llama vocativo. ¿Ok? Refiere a la persona con la que estoy conversando. O sea que por eso lleva una coma y no forma parte de sujeto ni predicado. Simplemente es un elemento de exhortación. Es un elemento extraoracional, o sea, hasta fuera de la oración, que, ok, persuade al oyente. ¿De acuerdo? Ahora, ya significa ahora. Esto señala tiempo, es una circunstancia de tiempo. Demasiado tarde ya es. Esta es otra circunstancia de tiempo. ¿Para qué? Para ir a ese lugar es tarde. Esto es una circunstancia de finalidad. Y esta es una oración unimembre y también es una oración impersonal. ¿Se entiende eso? ¿Todo claro? En la siguiente dice, el evento deportivo será muy pronto. Jorge. Nuevamente Jorge es un vocativo. Este ser está refiriéndose a tiempo. ¿De acuerdo? Entonces no hay sujeto ni predicado. Y acá, mis primos llegaron hace una hora. ¿Estamos de acuerdo? No, Miss. Claro que sí. Acá no es impersonal. Estamos oponiendo. ¿O no? Sí, Miss, es impersonal. Porque nadie es pronto. Muy bien. Y acá, hace una hora. ¿Quién hace la hora? Nadie. Entonces, este es un verbo impersonal. Siempre que refiera. Ok, tú dirás, pero acá sí hay sujeto, mis primos llegaron, pero estás trabajando con otro verbo. Yo no te he subrayado llegaron, ese es un verbo personal, tú tienes razón. Entonces vamos a poner acá los verbos que sí admiten sujeto y predicado. Son obviamente personales, lo contrario. Pero ahorita estamos metidos en estos verbos que se hacen llamar impersonales. ¿De acuerdo? Dice, cuando los verbos hacer y ser indican acción y característica respectivamente, pues dejan de ser impersonales. Por ejemplo, si yo te digo, Juan es, acá Juan es el sujeto, estoy hablando de Juan, entonces acá el verbo es perfectamente un verbo personal. Hace su tarea. ¿Quién? Juan. Juan es el que la hace. Ya no se refiere a tiempo. Entonces es un verbo personal. Y cuando el verbo tiene sujeto y todo lo que resta es predicado, a la oración, chicos, se le llama oración bimembre. Y también se dice que por el verbo es una oración personal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende la primera idea? Un verbo impersonal entonces es aquel que no tiene, buenas noches, Mónica, es una oración que no tiene sujeto ni predicado. Dime, Angie, cuéntame, ¿qué pasó? Habla si quieres, activa tu audio y comunícate conmigo. ¿Qué pasó, Angie? ¿Me estás saludando? Angiecita, ¿alguna pregunta, mi vida? Angie, profesora, ¿puede explicar qué cosa, mi amor? ¿Qué quieres que te explique, Angie?
De nuevo la parte de bimembre, por supuesto, Mónica. Por supuesto, Angie. La oración que tiene un verbo, que tiene sujeto, ¿ok? Por ejemplo, mira, arriba yo te pongo lo siguiente. Yo te pongo así, mira. Mi perrito falleció anoche. Falleció anoche. El verbo es falleció. ¿Me entiendes? Angie, este es un verbo personal. ¿Sabes por qué, Angie? Porque yo le pregunto, ¿quién falleció? Mi perrito. Me contestó. Este es el sujeto. Y cuando una oración tiene sujeto, el otro pedazo que no es el sujeto es el predicado. Y cuando tú puedes hacer esto, tu verbo es personal. Y sujeto y predicado es una oración bimembre, Angie. Es una oración bimembre. Ahora, si te pongo algo más sencillito, mira, yo te digo, ven temprano. ¿Cuál es el verbo, querida Angie? El verbo es ven, ¿no es cierto? Y también es un verbo personal, Angiecita. ¿Por qué? Porque si yo digo ven y me autopregunto, ven, ¿quién? Tú ven, tú ven. Ese es sujeto tácito. Sí tiene sujeto, está sobreentendido. Tácito significa sobreentendido, no es que no tenga. No está escrito, pero se sobreentiende. Entonces, este pedazo que queda es tu predicado. Y sujeto más predicado nos da una oración bimembre. Y también puedo afirmar que la oración es personal, Angisita, porque gracias a tu verbo tú pudiste recuperar a ese sujeto que estaba sobreentendido. Tanto en ven como en falleció, donde sí aparece mi hermoso perrito que ya debe estar en el cielo de los perros. ¿Se entendió, mi reina? ¿Ahora sí? Ok, mi reinita. Sigamos. Sigamos con los verbos impersonales. Porque mira, te estoy separando todas las formas de verbo impersonal que hay. Ya sabemos que el verbo impersonal, si quieres lo ponemos acá, no tiene sujeto ni predicado. Hemos visto en la primera parte verbos que se refieren a tiempo. Cuando el verbo refiere tiempo, por ejemplo, yo te digo, es temprano, es tarde, ¿no? Esos verbos se llaman verbos impersonales. Así se llaman. ¿Estamos de acuerdo? Así se llaman verbos impersonales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Se llaman verbos impersonales. Aquí estamos refiriéndonos ahora a verbos impersonales que refieren fenómenos atmosféricos. O si quieres, fenómenos meteorológicos. Estamos, fenómenos meteorológicos. Amorcito, ¿alguien anochece? No, nadie anochece. Tú no dices, yo anochezco, tú anocheces. No, ¿verdad? Entonces no hay sujeto, no hay predicado. Esto es un todo. Es una oración unimembre, mi reina. Unimembre. Además, es una oración impersonal, porque no hay sujeto ni predicado, porque el verbo es impersonal. ¿Te das cuenta? Ese verbo tiene ideas al costado, nadie te dice que no, pero ninguna de esas ideas, ¿ok? Es el sujeto de la oración. Tú dices, por ejemplo, en verano anochece, a las 8 anochece, siempre anochece. A ver, voy a trazar mejor mis líneas. Anochece a las 8 y siempre a las 8 anochece.
Y todas son circunstancias de tiempo, porque todo lo que marca tiempo se llama circunstancia. ¿Ok? Ahora, seguramente dentro de algunas horas lloverá. Dime, ¿la gente llueve? Yo lluevo, tú llueves, él llueve. ¿Quién lloverá? Absurdo, ¿no? Porque tú sabes que es un hecho meteorológico. Entonces, de frente yo ya sé que eso es un verbo impersonal, salvo que lo uses de manera metafórica, ¿no? Uy, le llovieron ideas, ahí es otra cosa, pero cuando te refieres al hecho, ¿no? Meteorológico, atmosférico, no hay sujeto. El verbo es impersonal y tu oración es unimembre y es impersonal. ¿De acuerdo? Unimembre y es impersonal. Entonces yo digo, seguramente lloverá. O sea, de hecho, lloverá, sí lloverá. Esa es una circunstancia de afirmación. Cuando afirmes o niegues, esas también son circunstancias. Dentro de algunas horas lloverá. Esa es una circunstancia de tiempo. Y como verás, no hay sujeto ni predicado. Y si digo mañana nevará en la cordillera de los Andes, nadie nieva, pues mi amor. La gente no nieva, es un hecho atmosférico. Esto es un verbo de frente, le pongo impersonal. Así que todo es una oración unimembre y es una oración impersonal. Mañana va a ocurrir. Esta es una circunstancia de tiempo. En la cordillera de los Andes es una circunstancia de lugar, pero no hay sujeto ni predicado. Y relampaguear, la gente tampoco relampaguea, no hay sujeto ni predicado. Este es un verbo impersonal. Fuertemente relampaguea. Esto es un circunstancial de modo. Por mi tierra natal relampagueaba. Eso es un circunstancial de lugar. Y todo es una oración unimembre y una oración impersonal. Y mira lo que dice al costado. Dice, algunos verbos atmosféricos se usan de manera figurativa. Como hace un rato yo te dije, le llovieron ofertas de trabajo. Ok, las preguntas llovían. ¿Quiénes llovían? Las preguntas. Este es el sujeto. Este es un verbo personal acá, porque no se refiere al hecho atmosférico, sino de que, ¿no? Le lanzaron preguntas. Entonces, las preguntas llovían en la clase, ese es el predicado. En la clase llovían. Todo lo que habla del verbo funciona como una circunstancia, que es del lugar. Y sujeto y predicado, como te expliqué, Angisita, hacen que el verbo sea personal y que tu oración sea bimembre. Y lógicamente también sea por el tipo de verbo una oración personal. ¿Se entiende, mi amor? ¿Sí? ¿Entendieron esa segunda parte? Mira que estamos separando el verbo impersonal, lo estamos separando en cada una de las nociones que este indica. Primero hemos dicho que son impersonales los verbos que indican tiempo, ¿cierto? Anochecer, nadie dice atardecí. No, 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 no. Nadie dice voy a anochecer. No, tampoco. Nadie anochece ni nadie atardece, ¿no? Y amanecer sí tiene el juego de que yo puedo decir me amanecí estudiando, yo, pero cuando se refiere al hecho temporal, amaneció temprano hoy, y me refiero al tiempo, al hecho del rayar del alba, ahí pues es, el verbo es impersonal. Y en la segunda PPT hemos visto los verbos que señalan fenómenos atmosféricos o también llamados fenómenos meteorológicos. En esos casos también nadie llueve, nadie graniza, nadie llovizna, nadie relampaguea, nadie nieva, y estos verbos también se van a llamar verbos impersonales. ¿De acuerdo? Sigamos. Tercer caso de verbo impersonal, y espero que te concentres. Te cuento que el verbo haber, siempre que esté solo, cuando haber es principal, no auxiliar, sí o sí es un verbo impersonal. Y como tal, ok, y como tal,
se debe colocar en tercera persona del singular. ¿De acuerdo? A ver si lo cocinas. Dice, ayer hubo una gran concurrencia. El verbo es hubo. ¿De dónde viene hubo? Viene de haber, Miss. ¿Y qué te he dicho arriba sobre haber? De frente, Miss, es un verbo impersonal. El verbo haber no tiene sujeto ni predicado. Punto. La oración es una oración unimembre, es una oración impersonal. Miss, ¿segura que no tiene sujeto? Segura, mi vida. Miss, pero cuando yo le pregunto qué hubo, me responde una gran concurrencia. ¿Una gran concurrencia no sería el sujeto? Buena pregunta. El verbo haber es un verbo impersonal que siempre, mira, siempre tiene objeto directo. Siempre. ¿Ok? Eso que hay, lo que hay es el objeto directo. Entonces tú dices, ayer hubo. ¿Qué cosa hubo? Una gran concurrencia. La hubo. Cuando tú reemplazas un bloque por lo, la, los y las, eso se llama objeto directo en análisis de oraciones. ¿Ok? Podemos poner acá el o de suele reemplazarse por los pronombres, suele reemplazarse por los pronombres lo, la, los y las. ¿De acuerdo? Y ayer hubo, ya sabemos que todo lo que habla del verbo es una circunstancia, acá es de tiempo. Acá de nuevo, en la segunda dice habrá. ¿De dónde viene habrá? De haber. Ah, ya, y yo ya sé que haber es un verbo impersonal. Y también sé que eso que hay es siempre objeto directo. No hay ningún problema, no lo hay. Reemplacé el o de por lo, por lo. Ya sé que Sebastián es un vocativo y que los vocativos no forman parte ni del sujeto ni del predicado. Y no habrá. Todo lo que habla del verbo de frente es una circunstancia, esa es una circunstancia de negación. Y todo es una oración unimembre y una oración impersonal. ¿Cómo vamos? Mejor, ¿verdad? Y mira la que sigue. Ahí. Ahí, ¿de dónde viene? De haber, Miss. Ok, perfecto. Y yo ya sé que es un verbo impersonal. ¿Qué es lo que no hay? Clases, clases presenciales. No las hay. La reemplacé por las. ¿Ves? Eso que hay siempre es OD. Y hemos dicho que el verbo haber siempre tiene OD. En este año no las hay. Entonces esto es una circunstancia de tiempo. ¿Ok? Vamos a poner la flecha un poquito más arribita. Ahí está. Y no hay. Esto es una circunstancia de negación. Y todo es una oración unimembre y una oración impersonal. Y ha habido. ¿Qué es eso? Ha habido. Ha habla de habido. ¿Y habido de dónde viene? De haber, Miss. Entonces, por todo lado es haber. Entonces es un verbo impersonal. No te rayes. No hay sujeto. No hay sujeto. No hay predicado. Todo es una oración unimembre. Es una oración impersonal. Ya te dije que haber siempre, 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 siempre tiene OD. ¿Qué es lo que no ha habido? Mucha comida. No la ha habido. Este es el objeto directo. Porque el verbo haber siempre tiene objeto directo. Y en esta fiesta no la ha habido. Es una circunstancia del lugar.
Y mira lo que te advierte. Cuando el verbo haber presenta participio, está en pasado compuesto, por tanto ya no es impersonal. Mira tú, cuando el verbo haber acompaña otro elemento que es el participio que termina en ado, en ido, en cho o en to, ¿ok? Forman un verbo en pasado compuesto. Todo esto es el verbo, tú lo sabes. Hubo entregado es pretérito anterior del modo indicativo. Lo hemos visto en la clase número 13. Así que esto de acá, todo es un verbo. Pero ¿quién manda acá? Manda entregado. Este es el importante. Acá está funcionando haber como auxiliar. Y cuando haber es auxiliar, pierde vigencia. El que manda es entregar. Y Luis fue el que entregó. Entonces este es un verbo personal. Porque sí tiene sujeto. El que entregó fue Luis. Este es el predicado. ¿Qué fue lo que entregó? Su talento. Lo entregó. Este es objeto directo. Y sujeto y predicado, como te expliqué hace un rato, es una oración bimembre. Date cuenta que acá te advierte que si el verbo es impersonal no tiene plural. No se puede decir ayer hubieron. No se dice nunca hubieron cuando el verbo haber está solo. ¿Ok? Pongamos otro ejemplo, a ver. Yo te digo, había apostado mi auto. Tú dime cuál es el verbo. ¿Me vas a decir que el verbo es había nada más? No, mis. Porque había está al costado de un participio. Terminación ado. Hemos dicho que al costado de un participio que termina en ado, en ido, en cho, en to, forman una sola forma verbal. Todo esto es un verbo compuesto. ¿Ok? Donde haber es un auxiliar, o sea, no pesa. No es el más importante. El más importante es apostar. Así que esto es un verbo personal. ¿Quién había apostado su auto? Yo. Sujeto tácito. Así que todo esto es predicado. ¿Qué apostó? Su auto. Este es objeto directo, lo apostó. Y sujeto y predicado nos da una oración bimembre. ¿Ok? Una oración bimembre y una oración también pues personal. ¿Se entendió? Mira que lo estamos haciendo escalonado para que nadie se pierda. ¿Se entendió? ¿Todo claro? Ok, Moniquita. ¿El resto cómo anda? ¿Todo bien? Sí. Aparte de Mónica, los demás. Edison dice que todo bien. Angisita, ¿todo bien? Sí. Ok, Sebas, Pedrito, Gabriel. Ok, Pedrito dice todo bien, profe. Chévere. Uy, uy, uy. Y todavía hay otro caso más de impersonalidad. Ok, mira, cuando se usa el pronombre se, pero no siempre, mi amor. No siempre. Ten cuidado. Dice, impersonales con pronombre se que carecen de sujeto, que generalmente señalan o servicio o rumor. Cualquiera de esas dos cosas. Tú dices, por ese lugar se vive muy bien por el clima. ¿Se sabe quién es el que vive? ¿Se especifica quién es el que vive? Podría ser, por ese lugar él se vive muy bien. No, la intención. ¿Tú has visto cartelitos así y ponen ahí, se vende en una propiedad determinada? ¿Se sabe quién es el vendedor? No se sabe. Entonces, este es un verbo impersonal.
porque lo que se pretende es que no reconozcas quién es el que realiza la acción. ¿Ok? Entonces acá diré que es un verbo impersonal y que todo esto es una oración unimembre. ¿Me entiendes? Y también es una oración impersonal. Y lo demás, ¿cómo lo dibujo? Pues digo, por ese lugar se vive. Circunstancial del lugar, ¿cómo se vive? Muy bien, se vive. Circunstancial de modo. ¿Y por qué se vive así? Por el clima. Circunstancial de causa. Y acá, se vende. Yo tengo mi tiendecita y dice se vende, pongo un cartel que dice se vende productos de buena calidad. Ese es un verbo impersonal. Tú no estás diciendo Betsy Wong vende. Simplemente pongo se vende para que no identifiquen quién es. Así que esto es una oración unimembre y una oración impersonal. Y para mañana me mandan un comunicado y se convoca a los vecinos a una reunión extraordinaria. Y no sé quién diablos es el que está convocando específicamente. Así que eso es un verbo impersonal, es un verbo de rumor. Y todo esto es una oración unimembre y una oración impersonal. Para mañana se convoca, circunstancial de tiempo, a los vecinos. Los convocamos, este se lo dé. Los vendidos son los productos de buena calidad, este es objeto directo de la anterior. Y se dice, ¿quién dice? No, se dice por ahí, yo nada más comento, se dice tantas cosas, tampoco sabemos quién es el que dice. Así que este es un verbo impersonal. ¿Qué es lo que se dice? Que es mejor quedarse en casa. Lo dicen. Ese es objeto directo, porque esto es lo que se dice. Así que todo es una oración unimembre y una oración impersonal. Pero tengan cuidado. No es que siempre que veas un se, tú te vas a lanzar al río y decirme que eso es un verbo impersonal. Cuando dice acá, Juan se preocupa por su examen, acá no, pues acá hay un se, pero yo al verbo le pregunto, ¿quién se preocupa, Juan? Ahí está el sujeto. Entonces acá el verbo es personal. Este es el predicado y esto es una oración unimembre. Si yo te digo, ellos realmente se conocen. Acá hay un se, pero este verbo es personal. Porque yo le pregunto, ¿quiénes se conocen? Ellos, sujeto, este es predicado. ¿Realmente se conocen? Esto es un circunstancial de afirmación, o sea que sí se conocen. Y todo vendría a ser, pues, una oración unimembre. ¿Se entendió? Clarísimo, yo creo que conforme vamos avanzando, como estamos viendo escalonadamente, cada una de las ideas que señala el verbo impersonal. Hemos dicho, recapitulando, señala hechos temporales, señala hechos atmosféricos o meteorológicos como llover, granizar, lloviznar, nevar, garuar, relampaguear, etc., etc. El verbo haber cuando sea un verbo principal y no esté auxiliando a nadie. Y las formas de rumor y de servicio que arrancan con el pronombre se. ¿De acuerdo? Chévere. Y yo supongo que tú estás capturando, ¿no? Estás capturando todo esto porque yo te estoy analizando todo con el afán de que tú vayas bien en el análisis. Y esta es una síntesis, ¿no? Es una síntesis. Esto es una síntesis, un resumen del verbo impersonal. Para que no se te olvide. Lo hemos visto uno por uno y acá, ok, estamos viendo que señalan verbos meteorológicos, nadie llueve, nadie nieva. Cuando se refiere a tiempo, hace calor. Cuando es el verbo haber, porque hay viene de haber, ¿cierto? Acá solamente faltó la temporalidad, ¿no? Cuando dices amaneció más temprano,
Ahora, por ejemplo, está anocheciendo más temprano, ¿no? Este es un verbo impersonal. Y los verbos de servicio, como se vende, mi cartelito que hice, ¿ok? O los de chisme, cuando dicen, se dice que subirán el pollo. Y es una barbaridad todo lo que están subiendo los alimentos. Este es un verbo impersonal. ¿De acuerdo? Ahora identifica si tu verbo es personal o impersonal. A ver, trabajemos. Si yo te digo, hace el presupuesto anual de educación, alguien lo hace, ¿no? Alguien hace el presupuesto. O sea, él hace el presupuesto, este sujeto tácito. Entonces tu verbo es personal. Anoche lloviznó. Nadie llovizna, pues Miss. Este es un verbo impersonal. Se alquila bicicleta. ¿Sabemos quién las alquila? No sabemos, Miss. Es un verbo impersonal. En los meses de verano habrá un calor intenso. Habrá, viene de haber, Miss. Y haber es un verbo impersonal. Las lluvias torrenciales aumentaron. Este es personal, Miss. ¿Quiénes aumentaron? Las lluvias torrenciales. Este es el sujeto. Y lo que queda es el predicado. Así que esta es una oración bimembre. Hasta ahorita solo hay dos bimembres, ¿no? Esto es el predicado, este es mi verbo personal y la oración es bimembre. Aquel día domingo amaneció soleando. ¿Quién amaneció? Nadie. Entonces esto es un verbo impersonal. Y se vende menestras. ¿Quién las vende? Ay, no sé, ahí dice, se vende menestras. Entonces mi verbo es impersonal. La garúa de la mañana mojó. ¿Quién mojó la ropa tendida? La garúa de la mañana. Ese es el sujeto. Entonces, esto es el predicado. Esto es una oración bimembre. Y nuestro verbo es un verbo personal. Se arregla. Cuidado. ¿Quién se arregla? El sujeto tácito. Así que tu verbo es personal. ¿Sí? Y hubo viene de haber, y sabemos que haber cuando está solito es un verbo impersonal. ¿Se entendió? ¿Qué tal el ejercicio? ¿Qué tal nos salió? ¿Todo claro? Chévere, ¿entendieron? ¿Qué tal? Vamos a ver si nos han salido bien las respuestas, ¿no? Meteorológico, indica acción, sin sujeto, existencia. Hay sujeto, meteorológico, sin sujeto, indica acción. Sujeto él, existencia. Ya sabemos que haber indica existencia y cuando haber indica existencia nunca tiene sujeto. ¿Ok? Así que personal, impersonal, impersonal y todo coincide según lo que hemos analizado nosotros. Tú puedes volver a insistir en el ejercicio a solas para practicar. Observaciones normativas. A veces hay niñitos que dicen, ojalá no haya problemas. Y no se dice haya problemas, ¿ok? ¿Cómo se dice? Haya problemas. Ojalá no haya problemas. ¿De acuerdo? Le doldrá tus palabras. No se dice doldrá, mi amor. Se dice dolerá. Le dolerán. Acá hay un error. Le dolerán porque son tus palabras. El sujeto está en plural. No quedará. ¿Cuánta gente dice quedará? Es querrá. Andaste por malos pasos. ¿Cómo que andaste? ¿Qué estás hablando? Es anduviste por malos pasos. Señora, déame una gaseosa, pe.
No hablemos como a Mixer. Es deme permiso. Ojalá que mi mamá no esté en mi casa. ¿Qué hablas? Ojalá que mi mamá no esté en mi casa. Fuiste. ¿Ok? No es ni fuiste ni fuistes. Nunca lleves a ese horrorosa al final cuando el verbo termina en aste o en iste. Fuiste nada más. Lograste nada más. El verbo coser de cocción, cosen con ese sí es, con ese es cosen, ellas cosen sus medias, pero el verbo coser de cocción es cuecen. Yo cuezo, por ejemplo, yo cuezo, ¿ok? Hubieron, acá ¿cuál es el verbo? Haber, y hemos dicho que no se pluraliza, que cuando es impersonal aparece siempre en singular. Hubo. ¿De acuerdo? Y así hay muchos verbos que nos dan dolores de cabeza. Asimismo, recordar que los verbos con terminación sir se conjugan con J en el pasado. No se dice condució, me condució hacia mi casa. No. Si es conducir, debe aparecer una J en el pasado. Condujo. Condujo, me condujo hasta mi casa. Mi madre me bendijo. Yo lo seduje, yo lo deduje, nada que lo deducí. ¿Cuánta gente dice, yo deducí? No, yo deduje, habla bien. Yo lo seduje, yo lo induje, nada que lo indució, yo lo induje, él lo induje al error. ¿Estamos? Y subraye el verbo adecuado en cada expresión. ¿Cómo se dice? Acá dice que satisfacer se conjuga igualito que hacer. Entonces, ¿cómo se dice? ¿Hacieron o hicieron? Se dice hicieron. Y si se conjuga igual que satisfacer, ¿cómo sería? Satisficieron. Así. Si el verbo es pifiar con i, entonces se dice pifió al equipo. Los camotes y las papas dice que coser se conjuga igual que mover. Yo muevo, tú mueves. Ellas mueven, entonces cuecen, pues. El piloto, lo acabamos de decir, condujo un auto moderno. El verbo es patear con E. Entonces el delantero pateó el penal decisivo. Ah, su madre, por todo lado me golpean. La señora dice es igual que entender. Y yo digo, entenderá en futuro, porque eso está en futuro. Entonces, la señora verterá. Esta es la forma correcta. Proveer es igual que leer. Igual que leer. Entonces, se dice leyó. Por lo tanto, lo correcto es proveyó. El verbo prever es igualito que ver, ¿cierto? Debemos prever las consecuencias. Prever no existe, chicos. Igualito que ver, si yo digo vio, entonces será previó. Si digo ves, entonces será prevés. ¿Me entiendes? El verbo caber es igualito que saber. Entonces yo te digo, ellos supieron decir la verdad. Entonces ellos cupieron. Y la máquina dice rehacer es igualito que hacer. Yo digo, hizo su tarea. Así que rehizo, nada de rehació, por favor. Y ojo, mira, en satisfacer hay una forma que yo observo mucho que los alumnos se equivocan. Se dice satisfecho.
satisfacido no existe, mi amor. No existe. Sin embargo, hay muchísimos alumnos que dicen satisfacido en lugar de decir satisfecho. ¿De acuerdo? He satisfecho mi curiosidad, por ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Se entiende eso? ¿Se entendió? Ok. Entramos a otra clase de verbo. ¿Cuál es ese verbo? El verbo transitivo. Te cuento, es un verbo predicativo cuya acción recae en algo o en alguien, al cual se le llama objeto directo. ¿De acuerdo? Te cuento que el objeto directo, hay varios mecanismos para ubicarlo. El primer mecanismo es reemplazar, es hacer una pregunta. La primera pregunta es ¿qué es lo que? Y la segunda pregunta es ¿a quién o a quiénes? ¿De acuerdo? Para hallar a lo de. ¿Estamos? La segunda opción es el reemplazo. O sea, esas preguntas te van a dar una respuesta. La respuesta, reemplazar la respuesta por lo, la, los o las. Vas a reemplazar tu respuesta por lo, la, los y las. Y el tercer mecanismo, chicos, es pasar a la voz pasiva. ¿Y por qué? Porque lo de es igual al sujeto pasivo. Porque en ambos cae la acción. Entonces, simplemente concéntrate. El verbo es leo. El verbo es dedico. El verbo es exigen. El verbo es compra. Y el verbo es preparó. Y yo te digo, ¿qué es lo que leo? Mi manual de ortografía. Ahora reemplaza la respuesta. Lo leo. Ah, ya, este es objeto directo. Y mi verbo con objeto directo es transitivo. Dedico. ¿Qué es lo que dedico? Un poema. Lo dedico. Este es objeto directo. Los trabajadores exigen. ¿Qué es lo que exigen? Un salario justo. Lo exigen. Objeto directo. Ese joven compra. ¿Qué es lo que compra? Comida. La compra. Objeto directo. Entonces transitivo. Y Silvia preparó. ¿Qué es lo que preparó? Una torta de chocolate. La preparó. Objeto directo. ¿De acuerdo? Miss, ¿y cómo se hace para pasar a la voz pasiva? Digo, ¿quién fue leído? El manual de ortografía. ¿Quién fue dedicado? El poema. ¿Quién fue exigido? El salario. ¿Quién fue comprada? La comida. ¿Quién fue preparada? La torta de chocolate. Así se pasa a la voz pasiva. Ahora, los verbos transitivos admiten el pronombre neutro eso para reemplazar a lo de o el pronombre átono personal lo, la, los o las. ¿No? Pedro vende eso, Pedro lo vende, o sea, el vendido es esto, y véndelo, ¿no? Reemplazando por lo, la, los y las. ¿Qué te pareció? ¿Fácil, difícil, más o menos? ¿Quiero llorar? ¿Todo claro?
¿Qué me dices? ¿Todo claro? Ok. Listo. Obviamente los verbos que no tienen UD se llaman intransitivos, ¿no? Mira acá. Come. ¿Qué es lo que come? Unos caramelos. Los come. Ahí está tu OD. Entonces esto es un verbo transitivo. Llamó. Es la primera vez que vamos a hacer la otra pregunta. ¿Te acuerdas? Mira, la otra pregunta arriba. ¿Cuál era la otra pregunta? Cuando habla de alguien, tú preguntas a quién o a quiénes. Vamos a preguntar. ¿A quién llamó? ¿Quién fue la llamada? Mi hermana. La llamó. Ahí está tu OD. Me dijo. ¿Qué fue lo que me dijo? Que me quería. Me lo dijo. Me dijo eso. Esto es OD. Y lo reemplacé por lo. Me lo dijo. Así que el verbo es transitivo. No te olvides, ¿ok? No te olvides. Algo que se te dijo hace algún tiempo atrás, que los pronombres me, te, se, nos y os. No te olvides que los pronombres me, te, se, nos, os, a veces, estos de acá, a veces, funcionan como de. Cuando se intercambian por lo, la, los y las. No te olvides de eso. Me hizo un ejemplo. Por supuesto. Ejemplo en acción. Yo te digo, me invitó a su fiesta. Invitó es nuestro verbo. Es un verbo transitivo. ¿Por qué? Porque tiene OD. ¿Cuál es, Miss? Yo te pregunto a ti, ¿quién fue la invitada? Yo, Miss. Me invitó a mí. Este se lo dé. Porque fíjate, lo puedo cambiar por lo. Cámbialo. Lo invitó a su fiesta. Y si fuera una flaca, la invitó a su fiesta igual. La invitada fui yo. El invitado fue él. La invitada fue ella. Los invitados fueron ellos. Lo invitó. Yo lo puedo cambiar por el que me dé la gana, por lo, la, los y las. A su fiesta me invitó. Ese es un circunstancial del lugar. Pero el verbo es transitivo. ¿De acuerdo? Porque tiene OD. ¿Se entendió? Obviamente tienes que tener cuidado también cuando aparece lo de en forma enclítica. Esto lo has estudiado en el capítulo 8, ¿ok? Yo te digo, llévalo a su casa. Si yo digo llévalo a su casa, pues lleva es un verbo transitivo, porque lo es OD. Porque lo, siempre que esté o antes o después de un verbo, es OD. A su casa, llévalo. Eso es una circunstancia del lugar. ¿Estamos de acuerdo?
El llevado es él. Llévalo a su casa. ¿Ok? Acá tenemos ejemplos, muchos, de verbos transitivos. Mira tú. Recibió. ¿Qué es lo que recibió? Una noticia muy importante. La recibió. Esto es OD y lo reemplacé por la. Entonces mi verbo es transitivo. El equipo ha conseguido. ¿Qué ha conseguido? Un resultado excelente. Lo ha conseguido. Este es un verbo transitivo. Queremos olvidar lo que ha pasado hoy y no podemos, ¿no? Gabriel tiene. ¿Qué es lo que tiene? Muchas mascotas. Y yo no puedo olvidar la muerte de mi perro. Hoy falleció en la madrugada mi perrito. Las tiene. Este es un verbo transitivo. Vanessa dio. ¿Qué es lo que dio? Una limosna. La dio. Objeto directo. Mauro conservó. ¿Qué es lo que conservó? Mis cartas las conservó. Ahí está tu objeto directo. Cecilia adornó. ¿Qué es lo que adornó? El parque lo adornó. Objeto directo. Silvia preparó. ¿Qué es lo que preparó? Una torta de chocolate. La preparó. Iré a hacer las compras. ¿Qué es lo que iré a hacer? Las compras. Las iré a hacer. Objeto directo. Mi compañera de trabajo pidió. ¿Qué es lo que pidió? Un café. Lo pidió. Objeto directo. Entonces, en todos estos casos, el verbo se va a llamar transitivo porque presenta objeto directo. Belén tiene, uy, qué feo su corazón, tiene piojos, dice. Los tiene. Objeto directo. Nahuel colecciona. ¿Qué es lo que colecciona? Botellas de cerveza. Las colecciona. Objeto directo. Verbo transitivo. Verbo transitivo. ¿Mejor? ¿Qué tal? Mira cuántos ejemplos para que tú no te pierdas. ¿De acuerdo? ¿Todo bien? Todo bien, dicen. Chévere. Verbo intransitivo. Si el verbo intransitivo tiene OD, ¿qué será un verbo intransitivo? Sin OD, pues, no admite OD. Y ojo, he escuchado a muchos alumnos, ¿ok? Que dicen, ah, ya, el transitivo tiene OD, el intransitivo tiene OI. No tiene nada que ver el OI acá, no pinta nada el OI. El señor, mira, un truco, mira. El verbo es falleció, ¿no es cierto? Acá es el verbo huyó. El verbo es entrena. El verbo es vive. Y el verbo es viajará. ¿Ya? Lamentablemente el señor falleció. Se dice lo falleció. ¿Este verbo podría tener OD? Preguntaré qué es lo que falleció. No, pues es un verbo intransitivo, al toque. Lo huyó tampoco tiene sentido. Eso es una forma de ayudarse. El campeón entrena. Ahí se podría hacer entrena a los chicos. ¿A quiénes entrena? A los chicos los entrena, ¿sí o no? Pero dime, los entrena, perfecto. ¿A quiénes? ¿Sale a quién entrena? No sale. Y si no sale es que no tiene, pues. O sea, hay algunos verbos que cuando tienen OD son transitivos y cuando no, intransitivos. Mi compañera vive bastante lejos. ¿Lo vive? No, 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 no. Esto es intransitivo. Y
Viajará, no viajará tampoco, es absurdo, intransitivo. Y lo que te dije, algunos verbos se usan de manera transitiva y otros de manera intransitiva y ello dependerá del contexto. Yo he escuchado profesores que estafan al alumno y le dicen que hay verbos que siempre serán transitivos. No, mi amor, no podemos asegurar porque en el examen de admisión van a tomar en cuenta no la semántica del verbo, no su significado profundo, sino cómo aparece en una determinada oración. Acá solamente la única información que me dan sobre el verbo es que trabaja mucho. Ese es un complemento circunstancial de cantidad. Martín es el sujeto. No hay OD por ningún sitio, así que el verbo es intransitivo. Y obviamente la oración también se va a llamar oración intransitiva. Una oración intransitiva es aquella que no tiene OD y una oración transitiva la que sí. Y cuando digo el campesino sujeto, trabaja la tierra es el predicado. Trabaja, ¿qué es lo que trabaja? La tierra. La trabaja. Este es el objeto directo. Y si tiene OD, el verbo es transitivo. O sea, el mismo verbo trabajar, ahí sí presento de y ahí se llama transitivo. ¿Quedó claro? ¿Se entendió? ¿Todo claro? ¿Sí? Angisita, ¿todo bien? Miss, ¿puede repetir otra vez lo último, por favor? Moni, ¿a qué te refieres, bebé? Mira, te lo pongo de otra manera para que entiendas, Angie. Yo te digo, comí mucho anoche. Nadie te puede decir, Angie, que comer es transitivo. Hay profesores, te estaba diciendo, que le dicen al alumno, comer es un verbo transitivo porque siempre comes algo. Tú no puedes suponer. Tú dices, yo comí, sujeto tácito. Este es el predicado. Acá en esta oración, el verbo es intransitivo porque no menciona lo que te comiste. No lo menciona. Dice simplemente cuánto comió. Es un circunstancial de cantidad. ¿Y cuándo fue que lo hizo? Anoche comí. Es un circunstancial de tiempo. No hay o de, como verás. Entonces el verbo es intransitivo y tu oración será una oración bimembre y además será una oración intransitiva por el verbo. No tiene o de. Pero ese mismo verbo podría tener o de en otro contexto. O sea, yo te digo, comí pollo a la brasa ayer. Acá dice comí, el mismo verbo, pero acá es transitivo. ¿Por qué? Igual el sujeto es tácito, igual este es el predicado, pero esta vez el verbo es intransitivo. No, es transitivo. ¿Por qué? Porque sí tiene OD. ¿Qué fue lo que se comió? ¿Quién fue el comido? El pollo a la brasa. Lo comió. Y ayer lo comió. Esa es una circunstancia de tiempo, pero tiene OD. Y desde el momento que tiene OD, tu oración va a abrigar a un verbo transitivo que forma una oración bimembre y a la par se va a llamar también oración transitiva. O sea, yo no puedo hacerle caso a alguien que me diga que comer siempre es transitivo, porque en el examen de admisión tú tienes que analizar según en el contexto en que aparece el verbo. ¿Se entiende ahora sí, Moniquita? ¿Me entendiste, mi amor? Claro, lo que te estoy diciendo es que yo no puedo decir, pues tal verbo haya transitivo. No, no puedo, no puedo. Tengo que analizar la oración. Así es. Para servirte, mi amor. Y acá tenemos pues un ejercicio donde tenemos que marcar al verbo. Dice, corrige. Vamos a subrayar los verbos. Viven.
Acá dice pidió. Acá dice falleció. Acá dice prepara. Aquí alivian. Acá dice bebe. Acá dice anotó. Y acá dice reconocemos. Entonces tenemos, ¿no? Corrige. ¿Qué es lo que corrige? Esas dos preguntas del lenguaje. Corrígelas. ¿Sí o no? Este es objeto directo. Corrígelas. Este es un verbo transitivo, ¿te das cuenta? Así que eso es correcto. Viven. ¿Acaso tú dices lo viven? Cerca y lejos indica tiempo, no, indica lugar. No hay o de, las personas necesitadas es el sujeto, ese es el predicado. Este es un verbo intransitivo. Correcto. Pidió, ¿qué es lo que pidió? Un acuerdo. Este es un verbo trans. Un acuerdo. Un acuerdo con las clínicas. Este se lo pidió. Y nuestro compañero, ¿acaso se dice lo falleció? Ese es el sujeto, ese es el predicado. Tu verbo es intransitivo porque solo menciona cuándo fue que falleció. Eso es un circunstancial de tiempo, ¿viste? Entonces está bien. Y mi hija prepara, ese es un verbo trans. ¿Por qué? ¿Qué es lo que prepara? Un dulce de queque de chocolate. Lo prepara. Ahí está tu D. Transitivo. Ciertos medicamentos alivian. Verbo transitivo, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que alivian? El dolor del cuerpo lo alivian. Y Renata solo bebe. ¿Qué es lo que bebe? Es un verbo transitivo. Agua hervida, la bebe. ¿Cuándo lo hace? Por las mañanas, circunstancial de tiempo. Anotó. ¿Qué fue lo que anotó? El gol del triunfo. Lo anotó. Verbo transitivo. ¿Ok? Ante esa selección circunstancial de lugar. Y todos reconocemos verbo transitivo. ¿Qué cosa? El aporte del compañero. Todos lo reconocemos. Verbo transitivo. ¿Se entendió? ¿Todo claro? ¿Qué es un verbo subordinado? Sometido a otro que es el principal. Eso es un verbo subordinado. Un verbo sometido a otro que es el principal y que se encuentra dentro de una estructura llamada proposición subordinada. Ay, ay, ay. ¿Viste por qué se separaba el verbo en tantas partes? Sería imposible enseñarte todo esto en una sola clase. Mira, amorcito, tienes que acordarte de ciertas cosas. Por ejemplo, que la palabra cuando subordina al primer verbo que lo posponga. Por eso, ¿qué opina? Es un verbo subordinado. Y esta idea que comienza con el cuando se va a llamar proposición subordinada. Y es una idea que tiene menos jerarquía que la que contiene el otro verbo que es el principal. Si este está subordinado, significa que este verbo es el principal y que este verbo se va a convertir en el núcleo en el núcleo del predicado. Y con ese verbo yo voy a separar sujeto. Ese es el sujeto. Quiere decir que desde cuando y lo demás tengo
predicado. Ese es el predicado, porque el sujeto está en el medio, ¿te das cuenta? Y todo, moscas acá, una oración que tiene sujeto y predicado y dos verbos, será siempre una oración bimembre, porque tiene sujeto y predicado, pero además es una oración compuesta, subordinada, siempre. Mira, te enseño otra. La palabra sí, tú tienes que ir memorizando qué palabras subordinan. Subordina a quiere. Entonces, si ella quiere ganar, esto es una proposición subordinada, que vale menos que la idea principal que está contenida acá. Este es el verbo principal y el núcleo del predicado. Igual ella, igualito que la de arriba, es el sujeto. Y todo esto y lo que está afuera de ella, luchará, es el predicado. Y acá, la palabra aunque subordina. Este es un verbo subordinado. Por lo tanto, el verbo principal es trabaja. ¿Quién trabaja? El sujeto, este es el predicado. Esta idea que está aquí, porque no quiere molestarlo, es una proposición subordinada. Y todo es una oración bimembre y compuesta subordinada. ¿Chévere? ¿Se entendió? Acá el truco, bebé, es que tú te aprendas de memoria qué palabras subordinan verbos. Y acá están, míralas. Las palabras que van a aparecer generalmente en las oraciones para subordinar verbos son estas: qué, quién, su plural quiénes, cuál, cuáles, cuyo, cuya, cuyos, cuyas, dónde, cómo, cuándo, cuánto, mientras, sí, apenas, aunque, porque, ya que, puesto que, debido a que, ok, a pesar de que, pese a que, a fin de que, siempre que, siempre y cuando, etcétera. Estamos. Hay que memorizar estas palabras. Hay que memorizarlas, mi amor. Hay que memorizarlas porque estas palabras o frases, ¿qué hacen con el verbo que los pospone? Los subordina. ¿Ok? ¿Estamos? Estas palabras encabezan las proposiciones subordinadas. Encabezan las proposiciones subordinadas, que ya sabemos tienen menos jerarquía en la oración. Es importante que captures para que no te pierdas, ¿de acuerdo? Y un ejemplo final es este. Ella quería que le contaras la verdad. El que es una conjunción subordinante, así se llama y así lo vas a aprender más adelante. Ya en la listita parecía que es un verbo, ¿no? Que el que subordina al verbo que sigue, así que ese es un verbo subordinado. Y también sabemos que desde el que hasta verdad es una proposición subordinada. Y si esta es la proposición subordinada, el verbo principal es el que queda, que va a funcionar como núcleo del predicado y que va a separar a la oración así: sujeto, predicado. ¿Sí o no? Mira, mira, mira qué chévere, ¿ah? Y mira, ella quería, ¿qué cosa quería? Que le contaras la verdad.
La proposición subordinada funciona como objeto directo. Ella lo quería esto, desde acá hasta el final. Por ende, esta es una oración subordinada compuesta, además de ser una oración bimembre. Además de ser una oración transitiva. Qué loco, mira toda la información. Además de ser una oración personal. Todo lo que hemos visto hoy día. ¿Estamos? Además, mira. Además de ser una oración predicativa. ¿Qué es una oración predicativa, Miss? Con verbo de acción. Porque solo los verbos predicativos pueden subclasificarse en transitivos o intransitivos. Sería bueno poner eso. Solo los verbos predicativos pueden subclasificarse en transitivos como de o intransitivos sin o de. Listo. ¿Ok? Información valiosa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todo claro? Perfecto, ¿verdad? Chévere. Y bueno, aquí, bueno, estas son acotaciones de cómo identificar al verbo personal, pero yo ya te lo dije, ubicando, ¿no? Sabiendo qué palabras subordinan, entonces el verbo que queda es un verbo principal. Eso ya está explicado. Y bueno, acá tenemos un textito para que tú me ubiques los verbos, ¿no? Sin equivocarte. A ver, la novedad tecnológica de Volvo ahora piensa en los peatones. El vehículo V40, presentado en el Salón Internacional del Automóvil de Ginebra, cuenta con airbag en el capó en caso de atropellar a una persona. El modelo V40 de Volvo es el primer coche que protege a los peatones. Por ejemplo, acá te das cuenta de que el que subordina. No solo tiene incorporado airbag para el conductor y para el peatón, sino una serie de innovaciones tecnológicas como un sensor de obstáculos y un sistema de frenado automático en caso de una colisión, detalló Lennart Ottner, director del Volvo, según BBC Mundo. El auto lleva incorporado un radar y una cámara de video para detectar al peatón en caso de un posible accidente. Acuérdate que el cuando, ¿qué hace? Subordina. Cuando el atropello sea inminente, se activa una alarma para que el para qué también subordina, para que el peatón reaccione. El sí también subordina, si nada cambia, el vehículo frena, ok, automáticamente. Chévere, ya hemos practicado cómo reconocer subordinados. Y bueno, ahora sí, preguntas. Pregunta número 1. Hay oraciones personales e impersonales. Eso es verdad. ¿Qué más dice? Su clasificación depende del verbo principal. Si este admite sujeto gramatical o lexical, será personal y sin el impersonal. ¿Cuál es el enunciado entonces que contiene un verbo impersonal? Ok, está
¿Quién está muy feliz por tu gran hazaña? Él. Si tiene sujeto, es personal. Ellos son. ¿Quiénes son los trabajadores mineros? Ellos. Si tiene sujeto, entonces es personal. Sujeto. Había. ¿De dónde viene había? ¿De dónde salió este verbo? De haber, Miss. ¿Y qué aprendimos de haber? Que cuando haber está solo siempre es impersonal y que se coloca siempre en singular. Esta es la clave. Y quiso. ¿Quién quiso leer esta carta de compromiso? Él. Así que el sujeto es tácito, así que el verbo es personal. ¿Qué veré? En las oraciones, las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían, ¿qué cosa no tenían? Una segunda oportunidad. No la tenían. Sí tiene OD. Así que el primer verbo es transitivo, descartada la amis. Esto está de moda, hacía. El hilo de sangre salió. Salió. ¿Qué es lo que salió? El hilo de sangre. Pero el hilo de sangre es el sujeto, él fue el que salió. Por debajo de la puerta es una circunstancia del lugar, no hay o de. Entonces es intransitivo, descartada la C. Y la última decide. En Macondo es un lugar inventado por García Márquez. Nació. Verbo intransitivo, tú no puedes decirlo nació. ¿Quién nació? Un hijo con cola de cerdo. Ese es el sujeto. Así que el último verbo también es intransitivo. No tiene OD. La clave es dinosaurio. Te salió muy bien. Excelente, babies. El verbo transitivo es aquel en el que la acción recae a otro elemento denominado objeto directo. Según lo dicho, señale la oración que presenta este tipo de verbo. Van a venir. ¿Lo van a venir? No. ¿Tú puedes viajar? ¿Tú lo puedes viajar? No. Tengo que llegar. ¿Yo lo tengo que llegar más temprano? No. Suele ordenar. María suele ordenar ¿qué? Sus libros. Los suele ordenar. Este es un verbo transitivo. Esta es mi clave. El verbo predicativo y además transitivo recibe complemento directo y a veces indirecto. Tomando en cuenta ello, elija la alternativa que presente más verbos transitivos. Ok, eres. Es un verbo copulativo, un verbo de estado. Los verbos de estado jamás tienen OD. Jamás admite OD. Jamás. Concretarás. ¿Qué cosa concretarás? Tu objetivo. Lo concretarás. Solo hay un OD. Salió. ¿Se puede decir lo salió? No. Tenía. Lo tenía, sí se puede. ¿Qué cosa tenía? Una reunión. La tenía. Este es OD, pero solo hay uno. Comunicas. ¿Qué cosa? Eso. ¿Qué cosa es eso? Lo. Lo antes de un verbo siempre es OD, te lo acabo de decir. Envían. ¿Qué cosa te envían? La invitación, te la envían. Eso es OD. Hay dos ODs. Esta es la clave. Van. ¿Acaso tú dices lo van? No, no, mis, no hay OD. 5. Lea la siguiente oración y determina el número de verbos transitivos que aparecen. Ok, trajo. ¿Qué es lo que trajo? Dulces y juguetes. Los trajo. Va uno. Y él mismo repartió. Los repartió. O de van dos. Cogían. ¿Qué cosa cogían? Los cogían. O de van tres.
Contemplaban. ¿Qué cosas contemplaban? La escena la contemplaban. OD. 4. 4 objetos directos. ¿Chévere? Luego dice, son intransitivos los verbos predicativos que no admiten complemento directo. ¿Cuál tiene un verbo intransitivo? Ya sabes, sin OD. Ha devuelto. ¿Qué cosa ha devuelto? El libro lo ha devuelto. Sí tiene. Este es transitivo. Han estado llamando. ¿A quién? A ellos. Los han estado llamando. Ahí está el OD. Transitivo. Nació. ¿Se puede decir lo nació? No, Miss. Entonces este es el intransitivo, clave C. Y nuestro profesor entrega. ¿Qué es lo que entrega? Los exámenes finales los entrega. Ahí está todo de... Chévere. ¿Te está saliendo todo? Muy bien. Excelente. He sabido que los verbos impersonales constituyen cuando son principales oraciones unimembres. Estos suelen señalar temporalidad, hechos meteorológicos, servicio, rumor y haber. Seleccione la alternativa que presente dos verbos impersonales. Hace. ¿Qué cosa hace? Mucho frío. Ah, este es de tiempo, no tiene OD. Acá hay un verbo impersonal, va uno. Habrá, ya viene de haber, y haber es un verbo impersonal, van dos. Esta es la clave, pues, Miss, porque pide verbos impersonales. O sea, mínimo dos. Acá hay verbo impersonal en hay, acá no hay, y habrá, solo hay uno. En la oración, la joven regresó a su casa por la noche. La joven es el sujeto, predicado, regresó, ¿lo regresó? No. Este es un verbo intransitivo. A su casa regresó, circunstancial del lugar. Por la noche regresó, circunstancial de tiempo. Entonces este es un verbo intransitivo. Lee el siguiente texto. Los anticuerpos generados tras la aplicación de la vacuna toman, ¿qué cosa toman? Algunos días, esto es tiempo, ¿cierto? Para realizar su acción protectora. Por ello, debemos continuar con el uso correcto de mascarillas, lavado de manos y distanciamiento social. De esta manera evitaremos, ¿qué cosa? Contagiarnos o propagar la infección a nuestros familiares. Lo evitaremos. Acá hay un OD. Veamos qué nos dice. Evitaremos contagiar. Evitar no es auxiliar. No es auxiliar. Esto ya hemos visto perífrasis verbal. Eso no es auxiliar. Eso es un verbo simple. Así que perífrasis verbal rocón es un verbo simple. Falso. Así que la B se va. Debemos es un auxiliar, claro, siempre que esté al costado de un infinitivo. Así que esto es verdadero. Ok, falso, verdadero, se va la D. Realizar y propagar no tienen OD. Vamos a buscarlo con otro color. Dijo, a ver, contagiar los. Este no es OD. Propagar la infección, propagarla, este es OD. Así que este es transitivo y este también es transitivo. Y acá dice que son intransitivos. Falso. ¿Ok? Entonces tengo falso, verdadero, falso. Ya la tengo. Falso, verdadero, falso. Así que la que sigue debe ser verdadera. El verbo tomar es considerado regular. ¿Te acuerdas cuál era el truco? Le quitabas ar, le ponías o, conjugabas yo tomo. Si existe mis, es regular. Chévere. Y la última para que rindas tu examencito. Del enunciado, en el marco de las medidas aprobadas por el gobierno para avanzar en la reactivación de las actividades económicas, los museos y sitios arqueológicos
han tenido que volver a abrir sus puertas. Todo eso es el verbo. Es una super perífrasis verbal. Acuérdate que en la perífrasis verbal, y esto ya lo hemos enseñado, ¿ok? Los primeros funcionan como auxiliares. Han es auxiliar de tenido y tenido es auxiliar de volver y volver es auxiliar de abrir. Pero abrir es el verbo principal. La frase verbal presenta complementos indirecto y directo. Volver a abrir sus puertas, volver a abrirlas. No hay indirecto, falso. El verbo principal de la perífrasis verbal es intransitivo, falso. Acabamos de descubrir que sí tiene OD. La perífrasis verbal tiene dos verbos auxiliares nada más. Veamos. 1, 2, 3. Falso. ¿Han tenido que volver a abrir? ¿Es el núcleo de la frase verbal? Sí, todo eso es la perífrasis. Así que la clave es dinosaurio. Y la última de Yapa, las deudas le ocasionaron, ¿qué cosa? Preocupación, se la ocasionaron. El primero es transitivo, así que se va la C. Te recomiendo, ¿qué cosa? Un programa cultural, te lo recomiendo. El segundo es transitivo, así que se va la B. Y la última decide. Ese periodista denunció al traidor. Lo denunció, él fue el denunciado. Aquí está, también es transitivo. La clave es dinosaurio. Ok, chicos, ¿qué tal? ¿Todo fresh? Ahora sí necesito que todos rindan su examen, por favor. Así que vamos a poner el examen. Aquí está el enlace. Y nunca podemos acabar a la hora, ¿no? Pero ya, no te preocupes que yo te espero hasta que termines, pero todos me rinden